Don Roberto, la parte más importante de todas estas luchas es el grito de independencia. Se da en ausencia de Duarte. ¿Recoge la historia algún sentir, un documento que Duarte haya producido con relación a este momento tan importante? No, no. Duarte llegó días después, lo fueron a buscar inmediatamente en la goleta de Eleonora, fue Félix María Ruiz a buscarlo, pero él no, al llegar él no lanzó un manifiesto, no, no. Él ya inmediatamente fue objeto de ojeriza por parte de los conservadores que ya estaban presentes en la Junta. Era una Junta de transacción, varios conservadores, varios trinitarios. Las primeras 24 horas el presidente de la Junta fue Francisco Sánchez. Yo debo decirle que el 27 de febrero fue obra exclusiva de los trinitarios. El Comité Revolucionario, presidido por Sánchez, que iba a ser designado coronel jefe del distrito, Joaquín Puello, que era el jefe militar de los trinitarios y el representante de los hombres de color, iba a ser designado, como lo fue, jefe de la ciudad, jefe militar de la ciudad. Entonces, bueno, ahí ya estaba planteado muy claramente, a Sánchez se lo dijeron, tú tienes que ser el presidente. Pero Sánchez era un hombre, era un desprendido, era generoso, era bueno y estaba imbuido de ilusiones, y él espontáneamente, sin discutirse, incluso en ausencia de Tomás Bobadilla, le cedió la presidencia a Tomás Bobadilla. En ese momento lo que primaba también era la necesidad de la unidad, porque se sabía que en los próximos días entrarían tropas haitianas y que había que prepararse para pelear. Entonces, ¿quién llega con una tropa? El primer batallón se formó en Los Llanos y llegaron al otro día, pero horas después llega una tropa mucho más grande, dirigida por Pedro Santana. Y Pedro Santana le dice a la Junta, miren, si ustedes no se van a Asua, si ustedes no determinan que hay que ir a Asua a combatir a los haitianos ya allá lejos, me voy yo solo. Santana iba a ser designado o estaba designado coronel. Las tropas, ya en un acto de indisciplina, así comenzó la República, la tropa lo proclamó el general. Sí. Y Duarte también es reconocido como general, pero cuando lo mandan al frente, general adjunto a Santana. Ya Santana en el plano militar es más importante que Duarte. Ahí comenzaron los problemas y se personalizaron en extremo entre Duarte y Santana, que se hicieron enemigos furibundos de ambas partes. ¿Por qué Duarte rechaza la presidencia de la República, de la naciente República? No, él no la rechazó. ¿No? No, a él no se la propusieron cuando llegó de Curazao. Okay. No, a él lo nombraron vocal, porque los conservadores no querían saber de él, ya sabían quién era él. Entonces claro, no, con él no querían, tenían que fumárselo, tratarlo, porque era un ambiente de unidad, pero lo nombran vocal de la Junta, lo cual es una ignominia. Tenían que haberlo nombrado presidente de la Junta, ¿no? Tomás Bobadilla estaba muy claro de que era él el que tenía que encabezar. Entonces, cuando viene el intento de Bobadilla, el 26 de mayo, de oficializar el plan Levasseur, que hasta entonces era secreto, el plan Levasseur fue oficializado en una reunión secreta de la Junta Central Gubernativa el 8 de marzo. Pero ese documento se quedó secreto, incluso se dudó durante largos años de que eso hubiera existido, porque esa historia como que se perdió, se diluyó. Y el original, uno de los originales firmados, apareció en los papeles de Félix Mercenario, uno de los integrantes de la Junta, y ahí se vio, es verdad, que había una resolución del 8 de marzo. Entonces, en mayo, inicio de mayo, Charles Gerard es derrocado en Haití, las tropas haitianas se van. El nuevo presidente quiere llegar a un acuerdo con los dominicanos para que los dominicanos acepten seguir en Haití en condiciones de autonomía, y mandan a un delegado que era el hombre más capaz de la élite dirigente haitiana del momento, que era un historiador, Celigny Ardoin,
los dominicanos de aquí no lo dejaron ni bajar del barco porque no traía instrucciones de reconocer la república. Entonces lo devolvieron. Pero ellos se habían ido. Bobadilla se da cuenta, Bobadilla y toda la élite conservadora, de que ya su idea de entregarnos a Francia no tenía validez, no tenía sentido porque había desaparecido la amenaza militar haitiana, ese era el pretexto. Entonces Bobadilla da un discurso que también se puso en duda y que luego se recuperó en los papeles de su yerno, Carlos Noel, un gran historiador que escribió una historia de la iglesia, era yerno de Bobadilla, y como guardaba papeles, ahí resulta que apareció décadas después el famoso discurso de Bobadilla llamando a la implantación inmediata del plan Levasseur al margen del gobierno francés, pidiéndole a los delegados franceses en la isla, que eran varios, entre ellos un contraalmirante, que pusieran en ejecución el plan Levasseur. En esa reunión Duarte se para y dice que eso no es así, Manuel Jiménez se para, dice que no es así, se arma un barullo y a los pocos días, después de discusiones y de altercados bastante sonados, entonces la guarnición de Santo Domingo decide derrocar a la Junta Central Gubernativa y nombrar una nueva junta, con la incorporación, la expulsión de los conservadores más agresivos y la incorporación de las figuras cercanas a Duarte, particularmente Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez. Duarte no es nombrado presidente, él no quiso ahí ser presidente, él no quiso, y nombran a Sánchez, lo cual tenía sentido porque Sánchez era un factor de moderación. Sánchez era un político más equilibrado que Duarte, menos radical, y porque era él del 27 de febrero, entonces queda Sánchez de presidente, y Duarte a la semana es enviado en misión especial al Cibao para extender a la parte más importante del país, porque era la parte más poblada y rica, el planteamiento, donde fue muy bien recibido, y desde que llega a La Vega, Duarte es proclamado presidente de la República. Duarte fue proclamado presidente en La Vega, en Santiago y en Puerto Plata. Él no rechazó esa presidencia, pero tampoco la puso en práctica. Él lo dejó para un futuro, pero él no dijo que no. Eso es muy importante porque se ha dicho que Duarte no tenía voluntad de poder. Evidentemente no era ningún ambicioso, pero él estuvo dispuesto a asumir las responsabilidades como presidente de la República. ¿Eso no le abrió la puerta a ese sector conservador? Sí. Esa actitud de él de duda. Sí, indudablemente. Ellos se aprovecharon de que no se dieran pasos más resueltos y que eso se coordinara con Santo Domingo con rapidez. Claro, había una distancia de cerca de 3 días entre esa zona. De La Vega a Santo Domingo llegar, o de Santiago, tomaba cerca de 3 días, 2 días y medio aproximadamente. Entonces había una fosa en términos de procesos. Y después que la situación militar se aclaró en la frontera y ya se vio que las tropas dominicanas habían tomado control de toda la línea fronteriza de Basilea de muchas décadas atrás, entonces Santana enfiló hacia Santo Domingo, puso un ultimátum de que lo dejaran entrar de una manera muy sabia, asesorado por el cónsul general del cónsul de Francia en Santo Domingo, Juchereau de Saint-Denis, que fue el verdadero cerebro gris de todo este movimiento. Y entonces, ante sus promesas deshonestas de que él no venía en plan de guerra, que lo dejaran entrar, claro, tenía una tropa más grande que la que estaba dirigida en la ciudad por Joaquín Puello, y Puello fue el de la idea de que había que congeniar. Puello decidió que había que evitar la guerra civil, y Puello era un individuo de la mayor importancia y que había que llegar a un acuerdo con Santana, al hecho de que entonces cuando ya Santana desbarata la Junta y se nombra a sí mismo presidente en un tumulto de las tropas de campesinos ignorantes, entonces que ya lo tenían a él como un dios
Entonces, Puello decidió ser ministro de Santana. Eso le costó la vida. A los 3 años, Santana lo hizo fusilar por sospechas de conspiración. Don Roberto, me gustaría que traigamos el sentimiento de Duarte a nuestros días. Y se me ocurre preguntarle, ¿sigue latente todavía ese sentimiento de justicia social enarbolado desde el principio en el corazón y en el sentimiento de los trinitarios, sobre todo de Duarte? Yo creo que el mensaje de Duarte ha sido parte fundamental de la trayectoria de nuestro país, porque de una u otra manera, de múltiples maneras, el mensaje de Duarte ha estado presente. Ha sido un motivo de inspiración y debe seguirlo siendo. Hay que seguir trabajando en ese sentido, indudablemente, sobre todo de cara a los jóvenes. Hoy día la mentalidad juvenil prevaleciente no le da importancia a la historia. Nuestro sistema educativo es extremadamente deficiente en materia de historia y en todo, como muestra la prueba PISA, aunque se refiere a la educación superior. Tenemos uno de los sistemas educativos más deficientes del mundo. Entonces, la historia hay que trabajarla bien, con sentido crítico, con sentido que ayude a la reflexión, a un conocimiento que dé lugar a la formación integral del sujeto, a la constitución de ciudadanos conscientes y participativos. El conocimiento de la historia, en todos los sentidos, y de nuestros grandes hitos patrióticos y revolucionarios, formaría parte, tiene que formar parte de este designio de la creación de sujetos conscientes y participativos. Don Roberto, gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Para nosotros fue realmente un placer. Para nosotros fue un placer esta conversación en la paz de su hogar. Y Teleradio América, Foro 45, está a sus órdenes, esa plataforma informativa para compartir siempre los conocimientos y su enfoque de la realidad y de la sociedad dominicana. Muchas gracias a ustedes. Foro 45, información para el cambio.